Bueno, este tiene que quedarse acá, no se puede mover porque estamos grabando. Entonces, para que cuando... Yo no sé por qué se lo digo. Bueno, buenos días, compañeros. Para quienes no me conocen, mi nombre es Lucrecia Santaluz, soy coordinadora de las carreras de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud. Me acompaña la licenciada Genoveva Núñez, directora del Departamento de Nutrición, y el licenciado Rodolfo Jiménez, coordinador de la unidad de investigación. Los demás compañeros pues andan en graduación para que se rime todo, ¿verdad? En este día les vamos a presentar pues el proyecto en el cual concretamos después del taller que hubo, y nosotros seleccionamos un centro de simulación clínica para los estudiantes de Ciencias de la Salud General. Este proyecto inicialmente se pensó para el campus que próximamente se va a construir en Jutiapa. Ahorita es sede de Jutiapa, ¿verdad? Será mediano plazo, esperamos nosotros, aprovechando este momento, ¿verdad? Y se había pensado como un laboratorio para los estudiantes de enfermería. Pero la verdad es que luego que las carreras de enfermería inician en campus y sedes, generalmente luego nos solicitan otras, que viene siendo nutrición, tecnologías para la salud y medicina, ¿verdad? Entonces el laboratorio ahorita se pensó así, soñando un poco, ¿verdad? Soñando, les digo, porque es lo que quisiéramos, pero sabemos que está un poquito ambicioso. Pero en el camino se va recortando y se va haciendo lo que es factible, ¿verdad? Entonces, tal vez este proyecto es muy un poquito para atrás. No está. Centro de simulación. No están los objetivos. Sí, centro de simulación clínica o laboratorio, ¿verdad? Para la Facultad de Ciencias de la Salud. Bueno, yo les voy a contar, no sé si aparecen aquí las primeras diapositivas, pero para nosotros sí es bien importante este proyecto. Es importante porque nosotros, como enfermería, por ejemplo, para contarles un poquito a los que no nos conocen, tenemos aproximadamente 3.600 estudiantes en campus interregional, ¿verdad? A eso le sumamos los 700 y pico que tiene nutrición y los 500 y pico que tiene medicina y como 300 y algo que tiene tecnologías para la salud. Entonces somos bastantes, ¿verdad? Y nosotros trabajamos con personas, no trabajamos con hortalizas, agrícolas, ¿verdad? Por decir algo. No trabajamos con estructuras, con edificios, trabajamos con personas. Tenemos en nuestras manos la salud de las personas, y cuando un estudiante se enfrenta a un paciente, ya tiene que haber tenido una experiencia previa en relación al procedimiento que le va a realizar, ¿verdad? Ahorita en campus y sedes regionales en todo el país, nosotros tenemos presencia ahorita en 8 campus y sedes regionales. Les voy a hablar un poco de enfermería. Y cuando el estudiante se enfrenta al paciente, pues ya tiene que tener más seguridad, porque si no, ¿quién se pone en las manos de alguien que no ha practicado esto antes, ¿verdad? Y ahorita nuestros modelos de simulación es el propio estudiante. Cuando vamos a practicar, por ejemplo, la hipodermia, que es la inyección, se inyectan entre ellos, ¿verdad? Entonces, pues es más fácil hacerlo primero un modelo, luego entre ellos y luego el paciente. Pues entonces ya él va a tener experiencias anteriores, ¿verdad? Entonces los usuarios de este laboratorio pues van a ser los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, de todas las carreras que en este momento existan, también los supervisores de práctica y los docentes, porque se planifican muchos laboratorios desde el segundo año en las áreas. Ahorita se hacen en las aulas porque no todos nuestros campus tienen laboratorio, y luego pues ya se va al hospital, donde ellos ya tienen que tener experiencias previas. Los laboratorios que actualmente tenemos en todos lados, menos en Escuintla y en Antigua, son salones en los que tenemos escritorios, tenemos un área para guardar todos los modelos anatómicos, porque sí tenemos algunos modelos, tenemos unas camas y unas camillas en donde se realizan los procedimientos que los estudiantes van a realizar luego en el hospital, pero hay lugares en donde no tenemos laboratorios. Entonces la cama que tenemos se traslada al aula, y ahí se muestra cómo se hace una cama clínica, una cama operatoria, cómo se hace la cama con pacientes, sin paciente, cómo se baña un paciente en cama. Esto no es lo ideal, ¿verdad?
Por ejemplo, en Jutiapa tenemos un esqueleto, que el pobre esqueleto anda en bicicleta y anda en todos lados para trasladarlo, ya se fracturó el esqueleto, ¿verdad? Entonces da mucha risa, pero de verdad que no debe ser así. La competencia en otros campus de otras universidades es bien fuerte y el estudiante valora mucho los laboratorios que tienen, entonces los tenemos que poner al día, ¿verdad? No solo por eso, no solo por ser competitivos, sino que porque teniendo los laboratorios los estudiantes van a tener las competencias necesarias para ir al hospital, ¿verdad? Entonces, ¿cómo validamos nosotros este proyecto? Pues déjenme contarles que el año pasado se realizó una investigación en campus y sedes regionales. En ese entonces el vicedecano la hizo para ver qué necesidades había. Y lo que más ruido hacía era esto. Los estudiantes, los supervisores de práctica y los docentes decían el laboratorio de enfermería, el laboratorio de enfermería, el laboratorio de enfermería, que ahora será el laboratorio de ciencias de la salud para todas las carreras de enfermería. Y entonces, a raíz de esta investigación, él visitó todos los campus y sedes regionales, entrevistó estudiantes, entrevistó docentes y supervisores, y entre toda la problemática, la solicitud, esto fue lo que sobresalió, ¿verdad? Para contarles así es como nosotros validamos nuestro proyecto. Sentimos la necesidad urgente de implementarlo, ¿verdad? Es que no hace caso esta cuenta. Es que va bajando uno de las líneas. Tiene que bajar todas las líneas. Ahí está. Bueno, entonces, ahorita que entraron los compañeros de arquitectura nos asustamos un poco, ¿verdad? Porque van a validarlo hoy nuevamente. No es nuestro campo, pero eso es lo que nosotros quisiéramos. Pues nosotros hemos visitado algunos otros países y tenemos la idea de cómo son los laboratorios en otro lado. Tenemos referencias de varios países y tenemos las referencias de nuestros propios laboratorios. Y lo ideal está plasmado aquí. Anteriormente era solo para enfermería, pero ahorita quedó mucho más amplio porque implicaría todas las carreras, ¿verdad? Entonces, les voy a contar un poquito, aunque la licenciada Genoveva va a entrar más en detalle con las fotos. Si nosotros tenemos un área como esta, ¿verdad? Que sería nuestro croquis, le llamamos nosotros, tendríamos el salón de clases en el centro, en donde nosotros tendríamos las camillas o mesas de trabajo. Y que lo van a ver después, pues tiene unas sillas tipo auditorium donde los estudiantes observan el procedimiento que está realizando el médico o la enfermera para luego reproducirlo, ¿verdad? Tendríamos una salita de espera, porque aquí está representado con todas las áreas, como si fuera un hospital. Una oficina de coordinación, una sala de reuniones, una estación de enfermería donde tenemos todo el equipo de enfermería, una bodega para los modelos anatómicos, que ahorita los tenemos en aéreos, ¿verdad? Tenemos una bodega para equipo de multimedia también, ¿verdad? El laboratorio específico de enfermería, que se recrea una unidad del paciente. De cuidados intensivos, totalmente. En esa unidad tenemos camilla, tenemos tomas de oxígeno, monitores, tenemos un servicio sanitario y una regadera, porque el estudiante tiene que aprender cómo movilizar al paciente a silla, a camilla y llevarlo al baño o bañarlo en cama. Tenemos salón de clases para dar una conferencia más pequeña, aunque también en el salón mayor se puede hacer. Panel de control de los hologramas. Bueno, eso lo vamos a explicar. Tenemos también una sala para entrenamiento quirúrgico, que es una situación también bien especial, ¿verdad? Los estudiantes tienen que aprender a abrir los paquetes estériles, a vestir al médico, a vestir a todo el equipo, a contar el equipo, a vestir a la paciente. Entonces se necesita un área específica para crear el ambiente quirúrgico, ¿verdad? Área de práctica de encamamiento, que es una unidad como solo tener un paciente en una cama, con tal vez menos limitaciones que el paciente quirúrgico, ¿verdad? Laboratorio de realidad virtual, en donde podemos enseñar recursos como anatomía, fisiología, ¿verdad? Vestidores, porque también el estudiante tiene que aprender cómo, puede ser para el estudiante, él tiene que aprender cómo vestirse antes de entrar a la sala, ¿verdad? Entonces, y en los baños también necesitamos un área que tiene varios lavamanos en fila para que practiquen el lavado quirúrgico, ¿verdad? Esto es un ideal, ¿verdad? Actualmente tenemos un cuarto tal vez de lo que están viendo aquí, pero esto sería lo que necesitaríamos para que el estudiante llegue a las áreas de práctica con las competencias necesarias, ¿verdad? Entonces, Genoveva les va a explicar un poquito más en detalle cada uno de los ambientes.
Bueno, entonces eso sí, ya pedimos colaboración, pero hoy lo podemos validar con los... Es lo mismo que explicó la licenciada Nuki, solo que ya en tamaños y formas, por ejemplo, todo el espacio tiene 1.200 metros cuadrados, cosa que ninguna historia de una sede nos dan eso para un laboratorio, pero si pedimos eso, tal vez nos dan 100 metros cuadrados. Entonces, por eso la ambición del proyecto, como dijo el licenciado Ovidio, ¿verdad? Aquí ya incluimos las plantas, o el decano le hace se muere si no ponemos plantas. Sin embargo, como estamos en un centro de simulación clínica, estas tendrían que ser o artificiales o con vidrios, pero sí hay manera de poner un laboratorio también de manera armoniosa. Entonces, prácticamente iba a volver a explicar lo que la licenciada Nuki dijo. Esta es la sala mini auditorio, donde están desde arriba viendo hacia abajo en la camilla, como en las películas de antes, cuando los estudiantes de medicina miraban cómo operaban. Eso queremos nosotros, que esté el profesor enseñando en la camilla y todos viendo hacia abajo, y las bodegas y todo eso, mejor lo vemos uno a uno, tal vez. Todo lo que es punto celeste es lo que todavía logramos ponerle renders, porque lo demás ya no nos daba tiempo. Entonces, este es el salón principal, eso quisiéramos. O sea, es en auditorio para que miren cómo el profesor está explicando aquí abajo. El proyecto... acondicionado? Es que si es para las sedes acá, pues sí, nosotros no es necesidad. Pero es para no. Tiapa. Sí está previsto, porque hay una cosa donde sí está previsto, ya me acordé. Sí, porque si no se mueve el calor. Entonces... ¿Ah? Yo sé. Sí. Y ojalá tuviéramos escritorios de este tipo, ¿verdad? Pero esto es lo idóneo. Esta es una como salita de clases donde ya están las televisiones, para decirlo que a nivel virtual, un grupo menos, están los modelos anatómicos siempre, el profesor va explicando y los estudiantes van ejercitándose de una vez. Cada modelo anatómico cuesta alrededor de 3.000 a 7.000 quetzales, depende de la complejidad. Y ya tenemos prácticamente varios en las sedes, eso sí ya hay. Este es el salón principal. Este es otro para aprender a través de la computadora, lo que quisimos hacer. Y la mini biblioteca. Este es el salón de encanamiento que decía Luqui, ¿verdad? Que es lo principal para la enfermería. Así lo quisiéramos. Ahorita tenemos una cama por lo menos. En cada sede con un modelo anatómico. Un estudiante. Y la idea es que este centro esté en cada una de las sedes donde está la carrera. Se debería. Así debería, pero vamos a arrancar con Jutiapa porque ese es el sueño. En cada punto celeste que ven, está una explicación de para qué sirve la camilla, para qué están las computadoras de aquí y todo eso, pero hoy solo tenemos 20 minutos. Pero los puntos celestes se pueden abrir para los que quieran consultar más. Esto es lo del intensivo que les decíamos, totalmente simulación del intensivo. Y, no, me salté una. No, es esta, perdón. Esta están los profesores, esto lo vieron ellas en Estados Unidos, en España, no me acuerdo, que han ido a visitar varios laboratorios. Están los profesores aquí detrás de un vidrio y el estudiante está operando o metiendo el suero y los están filmando, aquí está la cámara. Entonces, después el profesor retroalimenta con esa filmación. Le dice, mire, metiste mal la aguja, moviste mal el brazo, y sí, pues, entonces aquí están detrás filmando los profesores. Es como un examen corto. Sí, es para evaluación precisamente. Ahí me avisan cuando se gradúa alguna enfermera de o sea, definitivamente nos tuvimos que basar en las visitas que ellas han hecho y en imágenes de referencia como son las siguientes. Entonces, esto es lo que estábamos viendo. Tenemos una sala de hologramas donde pueden bajar perfectamente. Por eso había una bodega donde va a estar ¿cómo se llama esto que hace ruido del internet? El router, porque tenemos que tener una cantidad de internet y de señal tremenda para poder bajar los hologramas de esta manera, ¿verdad? O de esta manera, o de esa manera. Eso es lo que quisiéramos. Aquí están como los estudiantes ya están practicando en España. Todo este equipo es el que necesitamos. Y hay más fotos. Es lo que de estas fotos sacamos el laboratorio que ya vieron. Pero es algo realmente hermoso.
Ani, que vino para la conferencia inaugural con la, ¿cómo se llama? La doctora Frank, por ejemplo, está trabajando en este tipo de laboratorios. Entonces, ¿por qué si un estudiante gringo lo puede hacer, porque nosotros no? Porque hay que soñar. Aquí está lo del vidrio que le decíamos, de aquí sacamos la idea. Y al ver la explicación, ahí explica que después lo retroalimentan. ¿Y cuál es el presupuesto de un centro de...? Sabía que se iba a preguntar. Y aquí está el aula tipo de... Tenemos el... Sí, sale aproximadamente en 3 millones. ¿De cada uno? De dólares. No, de todo este laboratorio, así, soñando. Así. O sea, cada centro de prácticas, ¿cuánto cuesta? Cada una de estas casillas. Todo esto, incluyendo los modelos anatómicos, los hologramas y todo, 2.5 millones de dólares, más o menos. Ajá. Así soñando como estamos soñando. Pero ¿por qué lo hicimos con el prototipo con la licenciada Claudia Navarro? Que podíamos haber hecho algo para la academia, pero esto nos surge porque ¿cómo se va a monetizar el proyecto? Era otra pregunta. Sí tenemos la propuesta de KfW3, ahorita en la sede de Jutiapa, ellos van a aportar y también están dispuestos a aportar el laboratorio de enfermería. Entonces, pensamos que los alemanes necesitan ver qué queremos para que nos den una cuarta parte, ¿verdad? Entonces sí, la sede de Jutiapa se va a construir, ya seguro, lo volteé a ver a él, y dentro de esa sede de Jutiapa, como ya necesitaban saber qué espacio físico necesitan las facultades que van a estar ahí, teníamos que mandarle al licenciado una propuesta de laboratorio de enfermería, que como bien dijo la licenciada Santa Luz, después va a ser para nutrición, carreras técnicas e incluso medicina. Es 1.200 metros cuadrados, como les decía, pero sí hay financiamiento, porque nos den la cuarta parte, por eso trabajamos esto con Claudia. Y miren, todo comienza con un sueño, ¿verdad? Si no soñamos, no podemos planear. Y uno tiene que planear en base a la realidad, pero también al ideal. Y después de ese ideal, pues ir ya aterrizando en cuál es lo factible y lo viable para la universidad. Y esto es lo principal que creo que le pueden servir a los compañeros de KfW, porque ahí están las medidas, los espacios en total tienen 1.200 metros. Yo este proyecto obviamente es ambicioso, como ven, pero digamos en principio yo quiero aprovechar que estaba aquí. Estoy preocupado de una cosa y por eso urge un poco esta. Cuando, digamos, la vicerrectoría administrativa, la unidad de Nelson, ¿verdad? Pidió a la vicerrectoría académica insumos para lo que podía ser el diseño del nuevo campus. El último insumo que llegó fue este, y ellos hicieron digamos, básicamente un listado de lo que querían en esta línea, pero no estaba tan detallado como esto. Entonces creo que es importante porque ya están en una fase de pulir el diseño. Sí, exactamente. Y el problema que tenemos es que KfW no tiene tantos fondos como fue en años anteriores. Entonces va a haber que jugar con los fondos, entiendo yo. Entonces, si no han presentado esto a Nelson, yo sí pediría que si tú pronto les pones en diálogo, claro, Nelson se va a reír de esto, pero la idea es que al menos vea un poco. Entonces, ir pensando, porque, digamos, va a haber una primera fase, pero va a quedar el plan maestro. Entonces, creo que aquí, porque yo creo que Nelson estaba pensando en una gran aula, pero esto ya da una idea por lo menos más precisa, ¿verdad? Y entonces ver con que se empieza, pero dejarlo en el plan maestro. Yo diría más bien que pronto puedan presentar eso. Sí, lo más rápidamente posible. Justamente eso iba a decir yo ya de último. En Jutiapa pues se va a construir por fases. Entiendo que la primera fase pues los planos ya están diseñados y todo. Entonces ver en dónde puede empatar ya este diseño, ¿verdad? Entonces sí sería pues hablar con ellos y ver de qué manera que se puede incluir, ¿verdad? Para tenerlo presente. No sé si pasa ya en la fase 2, ¿verdad? Que viene después, para que salga, porque la verdad es un proyecto muy muy bonito. Yo me di cuenta, aquí es pequeño el proyecto que se hizo con el laboratorio de terapia de respiración, pero quedó muy lindo. Solo ese.
es entre cuatro, El que nada más, necesita. es uno. Y quedó de primer nivel. Por eso aquí le en la preguntaba cuántos universidad. cuartos le Una faltaba a inversión usted. millonaria también. Una inversión millonaria que se repartió entre la universidad y Productos del Aire, entiendo yo que fue quien donó bastante, ¿verdad? Entonces, pues se puede hacer algo similar, ¿verdad? Entonces sí sería de hablar con ellos. Nos pueden quitar los hologramas, porque seguro no lo van a quitar. Nos pueden quitar los vestidores y los lockers para los muchachos, pero no los puntos celestes. Antes de pensar en quitar, No los puntos celestes, que es esto. Ajá. yo creería en que ustedes mismos definan cuáles son esas fases conducentes a que sea replicable. Son dos cosas. Las fases en donde ustedes digan cuál es ese módulo con el que pueden partir. Y además que la implementación sea por vocación del campus, porque habrá campus donde necesitamos quizá no este azul, sino el otro azul. Entonces ustedes mismos definir esas fases por campus, y lo que seguramente sí lo hicieron pero no lo presentaron fue esa validación que para el design thinking es clave, ¿verdad? La validación que para su proyecto es con docentes y estudiantes. Entonces realmente va amarrado, ¿verdad? La validación con docentes y estudiantes. ¿Cuáles pueden ser esas fases que conduzcan a un proyecto replicable? Implementación por vocación de campus y además modular. ¿Quién nos iba a apuntar? Sí, Yo creo que no hay que quedarse en el intento, ¿verdad? Aunque sea totalmente millonario, pero realmente hay que presentarlo y negociarlo, pues, y muchas veces se da lo que uno no cree. Y por eso me levanté, porque el ejemplo del laboratorio de terapia respiratoria es bien importante de tomar en cuenta. También invitarlos para que el día que ustedes quieran ir a conocer el laboratorio, es como les decía, es una inversión millonaria, entonces vale la pena irlo a conocer, ¿verdad? Para los que no lo conozcan. Y mencionar también que esa carrera de terapia respiratoria es reciente con nosotros, y sin embargo va para arriba, pero así, a pasos agigantados. Entonces, realmente creo que es un buen propósito, ¿verdad? Y con el apoyo de mucha gente podemos salir adelante. A mí me parece que es algo necesario también y se le da mucha calidad a la carrera, ¿no? Quizás cuando se presente, una de las preguntas que siempre van a surgir es ¿qué población atiende en enfermería? ¿Qué población van a darle uso a esto? ¿Cuál es la proyección de aquí a 5 o 10 años que permite de alguna manera pues ser autosostenible? No sé si eso, ¿no? ¿Verdad? Pero son las cosas que van a preguntar a la hora de tomar este tipo de decisiones, ¿no? O sea, una construcción de esta naturaleza, ¿para cuánto tiempo? ¿Con qué proyección de estudiantes? Que va a requerir que la sede realmente tenga una acción de promoción muy fuerte también, ¿no? Que respalde la inversión. Entonces yo creo que si tienen esos datos también, creo que puede reforzar un poco la presentación. Sí, van a usarlo, van a usarlo diario, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? Lo ideal es que se fundamente el uso, ¿verdad? Si va a ser de uso diario, o solo viernes y sábado, ¿verdad? Como a veces pasan los campos y sedes que la mayoría entre semana, pues, están un poco desocupadas, ¿verdad? Entonces ver que si se le va a dar el uso. La sede de Coteapa ahorita es la más pequeña porque es la más nueva, ¿verdad? Tenemos ahí aproximadamente 200 estudiantes. En Antigua tenemos 700 estudiantes. Y ahorita hay en práctica en los hospitales 60 grupos de práctica, en los hospitales nacionales. Entonces esa es la gente que tiene que desfilar en el laboratorio antes de llegar al hospital. Este punto es importante porque son tan pocos estudiantes en la sede. ¿Será que van a tomar un proyecto de esto para 200 estudiantes? De pronto hay que pensar en los 700, ¿verdad? Pero no sé, son las cosas que creo yo que es información que hay que llevar, ¿no? O de pronto un centro de estos en regional, ¿verdad? Que permita que estudiantes de diferentes sedes puedan un fin de semana ir y hacer su práctica. Eso sí lo tenemos en el descriptivo. Como una alternativa, claro. Como por ejemplo el laboratorio de aquí de terapia se está ofreciendo también para Antigua escuelas. Están viniendo los estudiantes aquí. Entonces pueden venir aquí a hacer laboratorios de cómo colocar los diferentes procedimientos que se pueden hacer ahí, oxígeno, los estudiantes de terapia respiratoria directamente. Entonces pueden venir, que esa sería otra forma de aprovechar el espacio.
con el absoluto ánimo de aportar desde el punto de vista arquitectónico y puede servir para el futuro. El jardín que está aquí en este sentido podría estar en medio de los dos salones para que le sirva de ventilación y puede aminorar costos en sentido de sí, no, y aire acondicionado algo, porque si no en el aula principal y en Jutiapa se le van a asar ahí los estudiantes. Entonces podría ver algunas cuestioncitas de circulación de aire natural en forma cruzada. Muy bien. Por lo tanto, estamos a la orden por cualquier cosa que... Buenísimo, entonces muchas gracias. Muchas gracias. Igual les voy a mandar a ustedes todo lo que dijeron. Bueno, con ustedes vamos a subir el estándar al 100%. Ustedes son los expertos. Sí, pero lo simpático es que el proceso sí nos llevó a pensar como caja raro, cuchillo malo, porque no habíamos usado la herramienta para procesos propios académicos. Entonces ahí es donde se pone interesante el tema.
Ok, nuestro prototipo es Design Thinking como herramienta para la renovación de contenidos en cursos. Es un área que a todos nos interesa ahorita porque la carrera de diseño gráfico acaba de renovar Maya, industriales en el proceso, arquitectura en el proceso. Entonces lo que está en el aire en nuestra facultad es como un pensamiento de renovación, de reevaluar todo lo que se está haciendo, temas de calidad, de contexto. Entonces encajó perfectamente con nuestro momento como facultad. Y los usuarios del prototipo en sí son los docentes de dedicación completa y docentes horarios con actitud positiva al cambio e interés en una mejora constante. Entonces, para el prototipo, porque necesitábamos hacer la prueba con personas que se sintieran anuentes a explorar otra forma de hacer las cosas en cuanto a generar casos de éxito para poder ir implementando lo nuevo. Y el usuario del proceso realmente también en parte es el estudiante, porque el estudiante se ve involucrado. Entonces, en la validación o en el uso del proceso de Design Thinking entra el estudiante también. Entonces, hay otros usuarios en el proceso. Ahí trabajamos con los de primer año, más o menos en edades de 17 y 19 años. Eso fue con la licenciatura en diseño gráfico y arquitectura. Y en rangos de edades de 20 a 23 en la licenciatura de diseño industrial. Fueron 3 cursos los que cada uno donde cada quien hizo su estudio y diagnóstico de cómo estábamos y cuál era la percepción de parte de los estudiantes de cómo estaba ese curso. Creo que si pasa a la siguiente, podemos hablar un poquito de ese proceso exactamente. Lo que hicimos fue, como mencionaba Gustavo, seleccionar 3 cursos, que era importante que hubiera cursos en donde queríamos implementarlo, o sea que el proceso fuera, aunque fuera una validación, fuera útil también. Y involucramos a un facilitador para no ser uno de nosotros, sino que fuera alguien externo que pudiera mediar las preguntas o todo el proceso personal del docente al implementarlo. Ok, y los cursos idóneos se seleccionaron por diferentes motivos. Tal vez aquí cada uno puede contar un poco por qué. El curso de filosofía del diseño, que es el caso de diseño gráfico, como es teórico y los estudiantes tienen más de expresión artística y quieren más hacer que leer, entonces ese curso que realmente busca la crítica del diseño para que tengan una autorreflexión y un aporte hacia la sociedad desde la teoría, ¿verdad? Hay un impasse, ¿verdad? Y hay un bloqueo, y de hecho, este año que se realizó ese curso en primer ciclo, era una apatía, si no se me venía la palabra, tremenda, en donde había bloqueo contra el catedrático, de que el catedrático preparaba dinámicas y lecturas para poder discutir en clase, y no, nadie leía, así, no le encontraban como ese vínculo hacia la vida real, ¿verdad? Hacia la realidad. Entonces, por eso nos enfocamos en ese curso, filosofía del diseño. Nosotros seleccionamos administración del diseño, porque hay 2 cursos con este enfoque en toda la carrera, administración y finanzas y administración del diseño. Y es un curso que es muy importante porque se necesitan abordar temas administrativos más en la carrera, pero que se ha renovado el contenido varias veces y no hemos llegado a ese punto donde estamos seguros de que se está dando lo que se necesita dar. Entonces ese fue el motivo por que se seleccionó. Y arquitectura tomó como caso de estudio el curso de dibujo técnico. La razón por la cual tomamos ese curso como partida para poder analizarlo desde el design thinking es porque actualmente estamos ya montados en la globalización y en el uso de la tecnología. El dibujo técnico, pues tradicionalmente, ustedes pues, me imagino que lo habrán visto cuando las famosas reglas T, los tableros, los planos, los formatos A1 extensos, y hoy en día estamos ya mutando a una
a una época en donde todo ese material se resume en un programa, en un software. Entonces, por supuesto que tenemos que ir yendo hacia allá. Sabemos que ese es el camino, pero este era como que el escenario perfecto para poder tomar los actores, hacer una consulta, hacer como que desde el docente, desde el estudiante, desde los exalumnos, cómo se ve esa mutación o esa evolución, ese paso de distintas herramientas hacia otra método. Entonces, por esa razón. Se hizo una inducción muy breve a Design Thinking porque aunque todos enseñamos proceso de diseño, había que unificar, sí, y porque sí, tenemos metodologías distintas, entonces hablar de una metodología directamente que se iba a aplicar, se hizo una inducción breve y a tarea de un solo. El facilitador fue Fernando Escalante, entonces es alguien que conoce muy bien la facultad, que ha estado muy cercano a la facultad desde hace muchos años, y tenía como todo el insight para poder facilitar. De hecho, fue como un mini workshop dentro del ejercicio. O sea, transmitirle a ellos la metodología a través del facilitador que la conocen muy bien. Los docentes recibieron las herramientas del design thinking y luego ellos lo aplicaron con sus actores que enseñan los estudiantes. Ok, la idea es, el proceso normal para una renovación de contenido con los docentes es, ellos lo toman, piensan que no salió bien, proponen un cambio, pero normalmente no consultan a nadie más. O sea, es un proceso muy interno, lo comentan con su director, esto, nos hace falta ver esto, si cambia el docente, a veces cambia el programa radicalmente también, pero no hay una conexión de eso con el usuario. Entonces, tenemos esta cita que es, no podemos tener esa mejora sustancial si no hacemos algo muy diferente. Digamos que normalmente la metodología es como muy top-down y aquí lo que se busca es que fuera una mezcla. Se encontraran las dos de los estudiantes. Ok, y nuestro prototipo inicial, ellos definían y exploraban el contexto del usuario por medio de entrevistas y mapas de empatía. Utilizaron esas herramientas, utilizaron entrevistas semiestructuradas, focus groups, para evaluarlo. Entonces, varió un poquito lo que teníamos pensado, que era literalmente el mapa de empatía, sino utilizaron otras herramientas y sucedió algo interesante también. O no hay estandarización, porque hay algunos docentes que son muy empáticos y naturalmente lo hacen y hacen el proceso y lo aplican, y hay otros menos empáticos que lo hacen en otro grado. Y lo importante
de aplicar un proceso de design thinking es que nos genera un estándar para tomar en cuenta al usuario. Y descubrimos varias cosas. El traslado metodológico es importante. Es un insight para mí valiosísimo que nos hace reevaluar otras formas en las que podemos trasladar contenido y realmente conectar al alumno con lo que estamos compartiendo. La participación empática del estudiante cuando les contaba lo de la filosofía del diseño. Entonces el reto es desde el principio empezar a fortalecer los hábitos de lectura. Entonces eso hace que se fortalezca la crítica analítica. Y constructivo. Y también detectamos que hay una carencia de conexión. O cómo el estudiante lo proyecta a la vida real. No encontraba el por qué estoy aprendiendo esto, ¿verdad? Entonces creo que ahí eso nos fortalece ahora a vincular. A qué está pasando en la calle, ¿verdad? Entender el nivel de ansiedad que les provoca no tener esa conexión de una forma más evidente para ellos. Conectarlo es importante porque les da más certeza de qué van a hacer al graduarse o cómo lo van a hacer y con qué herramientas cuentan.
no van a hacer la conexión solos. Eso es el mensaje, nosotros necesitamos acercar mucho más la información a la realidad. Y creemos que les da la motivación también para desarrollarlo de la mejor manera, las ganas, digamos. Porque al no saber cómo eso se conecta en la vida real, pues pierden el interés, o sea, no saben por qué lo están haciendo. Más cuando hay cursos como por ejemplo en el caso industrial, que era el tema de administración. Entonces, como está en diseño, muchas veces y nos dimos cuenta de lo que se ve a la hora de empatizar nos dimos cuenta que muchas de las cosas son, como tú dices, dolores en común y que de alguna manera alguien en otro departamento ya lo había resuelto de alguna manera y yo estaba proponiendo resolverlo de otra forma. Quizás en esa instancia se logran como muy buenas propuestas y aprendizajes de los padres para poder aplicarlos. Una de esas es encontrar esa manera de cómo conectarlo para que la motivación del estudiante para poder asimilarlo, explicarlo, sea. El objetivo es aplicarlo en el 2019, que fueron cursos seleccionados para que se pudiera aplicar, pero pensaría yo que valdría la pena volver a hacer el ejercicio y con más tiempo. Pensando en poder tener una muestra más grande para analizar información, que el docente tenga la certeza, evaluar si podemos tomar en cuenta pares de universidades hermanas o otro input que pueda completar que los esfuerzos se hacen. Por ejemplo, para una malla completa se hace ese ejercicio,
pero a veces no se hace para un curso, pero vale la pena hacerlo para cada curso. Entonces, lo que necesitamos realmente es el apoyo mutuo, es un proceso muy interno, pero viene a solventar muchas de las inquietudes que tenemos ahorita. Entonces va a ser muy natural implementar. Yo creo que el ejercicio también nos dio la posibilidad de conocer la metodología y la estructura, conocer, saber qué funciona. Y como dice Regina, ahora lo que toca es solo nutrir más cada etapa. Pero básicamente los procesos y las etapas del ejercicio fueron bastante. Sí. La cabeza me está pum, 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 pum. Es decir, a lo que voy es por supuesto que el TT es toda una pedagogía y todo un proceso de aprendizaje. Lo que pasa es que no se ha planteado como tal. Ustedes lo están comenzando a rascar o lo están comenzando a explorar desde esa perspectiva. Me parece que es sumamente fecunda en el sentido de se puede incluso conceptuar y utilizar como toda una pedagogía, ¿no? En la que articulan metodología, contenidos, evaluación, pero no solo eso, sino que la relación docente-alumno como aprendiente. Entonces, no sé qué resultado vayan a tirar, pero pareciera que, así como jurídica se decanta por competencias, ustedes podrían decantarse por el design thinking como una pedagogía en la facultad. Me parece que es súper potente. Súper potente porque, es decir, lo que han enfatizado ahora, dice, lo que no se hace el cerebro no lo aprende, para el cerebro es exactamente lo mismo aprender. Que hacer, y esta metodología lo conjuga.
Entonces, llevarla a la categoría de pedagogía podría ser el gran salto y el gran aporte y el gran valor agregado que ustedes le podrían dar a partir de este ejercicio que apenas están comenzando a hacer. Claro, claro. Yo pienso que El design thinking, sin llamarlo design thinking, ya lo manejaba. O sea, siempre, siempre. Pero entonces, ahora que metodológicamente sale a bailar el design thinking, eso nosotros lo hacemos, eso, pero lo estábamos haciendo para afuera. O sea, para los proyectos que a nosotros como profesionales nos contratan, ¿verdad? No lo habíamos hecho ese ejercicio. A nivel interno, que es lo que enriquece, ¿verdad? Y nos hace coherentes. claro, y lo que significa pedagógicamente también me parece muy interesante porque, digamos, ahorita no nos surgió un tema de evaluación, pero hablar de evaluación tomando en cuenta al usuario es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque evaluar conceptualmente se debe de entender como una retroalimentación a la persona que está aprendiendo para su mejora, para la dedicación de esfuerzo. Y si nuestra forma de evaluar no conecta correctamente, la persona no responde al método de evaluación. Entonces, hay tantas cosas por descubrir.
o mejorar pedagógicamente. Y creo que conectar al usuario siempre sin dejar la perspectiva, experiencia, conocimiento. Porque el profesional y el docente tienen una perspectiva amplia de lo que está enseñando, el alumno nos va a enriquecer. La experiencia de aprender esa información. Entonces, no es que el alumno nos diga que quiere aprender, pero sí es que entendamos cómo lo quiere aprender. ¿Cómo lo va a aprender mejor? Y un poco más, es decir, no solo aprender determinada información o contenidos concretos, eso es muy clásico, sino aprender a aprender, ese es el fondo. Es decir, que el alumno se capacita, se forma, etcétera, etcétera, y aprende determinados contenidos, por lo tanto se certifica con un título, se maneja determinada materia. Pero lo más importante del fondo es que
aprende a seguir aprendiendo. Y eso me parece. Que es lo que ustedes están explorando ahorita y articula de una manera que no lo he visto en otras metodologías, al alumno, docente o facilitador, contenidos, evaluación, productos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es un eje articulador. Fundamental. Entonces, yo los invito a que sigan profundizando en la línea esta. Pedagógica, sin el design thinking como pedagogía. Ya se le eleva a otro nivel. Sí, yo creo que es súper valorable, como dijo. Gustavo, la carrera de la facultad más o menos ya practicaba este tipo de cosas, este tipo de metodologías. Sin embargo, yo creo que había algo notable en el hecho que esto vino como a estandarizarnos, porque quizás alguien utilizaba ciertos pasos, alguien utilizaba ciertos otros. Por ejemplo, nosotros pues empezamos ya a tener como que ciertos ciertos momentos en donde hacemos mucho de la participación. De poder regular actores, pero no de una manera
tan estandarizada que nos permita después hablar en un mismo idioma, los tres con los resultados. Y yo creo que es una de las cosas más positivas. O sea, de hecho algo de lo más potente fue cuando sacamos resultados, lo dialogamos, lo conversamos y por otra etapa en donde había otro set de actores y pares, gráficos, industriales y arquitectos. Y bueno, con eso termino. La presentación y muestra de si lo que están haciendo ustedes aquí es ya un resultado, un producto de la experiencia que acaban de vivir, es decir, la presentación de ustedes, ¿verdad? Sí. Y la carita que tienen, es decir, la sintonía empática o emocional que tienen, es la muestra de. Primero, desde la perspectiva financiera, qué bueno. No vienen a pedir plata. Eso es genial. Pero me parece que la experiencia que he empezado, yo creo que es totalmente real, porque es una experiencia interna. Yo diría que lo que sería sistematizarla, porque digamos, es innovador, ¿verdad? Que la sistematicen. Yo tal vez le Secretaría Académica le pediría al CAP y ojalá les pueda ayudar a hacer esta sistematización, se pueda publicar. Yo creo que anualmente publican algo, entonces pudiera ser como una especie de, por lo menos publicar la innovación en lugar a dudas, y que pueda servir como una especie de manual para la experiencia de ustedes, perfectible, manual de revisión. De programas usando la metodología. Entonces, ¿qué puede servir a otras facultades? ¿Verdad? Total. Creo que sería un producto muy valioso. Yo lo ponía dentro de las observaciones, es más. Yo los invitaría a ustedes a que hiciéramos una investigación de eso. Éramos investigadores asociados, los cuatro, en colaboración del CAP, en la parte de pudiéramos poner esto en blanco y negro. Entonces es una investigación sobre la implementación. Y además que pensando en es lo que está pasando ahora. Entonces tenemos como un poco de referencia de tal manera que se valide. Sí, se puedan medir. Y tener unos KPIs en el mediano largo plazo. Bueno, ustedes ya tienen la capacitación de cómo publicar papers. Entonces, hay que publicar un paper. No, es que me parece que esta es la idea. Como esta es una experiencia novedosa, pero parece que les está resultando bien. Sí, pero hay que sistematizarla. La palabra ahora es completa: sistematizarla, investigarla, monitorearla y digamos, a mí me parece que el CAP, repito,
¿verdad? Pero puede al final publicar, no sé, con apoyo mutuo de ustedes, esta experiencia, que yo creo que si le hacen para arquitectura incluso, puede ser como una publicación para otros fines de ¿Cómo usar un protocolo? Okay. A mí me parece que para la Facultad de Arquitectura y Diseño esta metodología es ad hoc, ¿verdad? Porque lo que busca la metodología es la creatividad y la innovación. Entonces, este método como tal, como debería ser una cultura. Ahí está, ¿verdad? Sí, O sea, esto debería ser un estilo de vida del propio diseñador, independientemente del área que sea, ¿no? O sea, estar constantemente compartiendo ideas, lluvias de ideas, generando planes. ¿No? Debería haber. Exactamente, eso le digo. Ese es el ver, juzgar, experimentar. Entonces sí debería haber un plan para desarrollar en la facultad una cultura, ¿verdad? Sobre cuyo matiz sea este aspecto. Yo creo que, bueno, yo me emocioné cuando dice el título, ¿no? Renovación de cursos, ¿verdad? Y al final, y entonces como quiero dibujo técnico, ¿verdad? Se va a quedar como, se va a trasladar a hacer un curso más computarizado que técnico manual, cómo quedó entonces la administración, o sea, como ven, alumnos, egresados, profesionales, en términos de construir algo en conjunto. Entonces eso me parece emocionante y el concepto de cultura, claro, o sea, todo lo debemos hacer desde el diseño, o sea, no debería haber otra máscara, otro sino genuinamente como diseñadores. Porque si estamos con la filosofía del diseño, pues sí, quizás hay muchos, incluso pero muchas áreas no les gusta ver, pero ellos mismos ustedes pueden generar su propia forma de filosofar. ¿Verdad? Sin necesariamente uno que los vaya guiando por libros, porque a lo mejor no es esa la tendencia.
pero creo que la metodología ayuda a entender que cada quien va encontrando una forma de lograr el objetivo, ¿verdad? Pueden ser, hoy en día no solamente lectura, pueden ser videos, pueden ser foros, entonces lo importante es cumplir con el objetivo, y creo que la metodología les va a arrojar muchas posibilidades. Tú eres el que da curso de filosofía de... No. Bueno, pues es otro de mis áreas que me apasiona, entonces ahí me pondría yo a la orden. Creo que a mí me interesa profundizar sobre ese tema. Y lo de la lectura, hermano, eso de filosofía, dice la gente. Ay, y no es por ahí, es decir, es otra cosa. Entonces, me podría encontrar en contacto con el profesor o los profesores que ven filosofía y diseño, que a mí me interesaría profundizar sobre eso ya como interés personal. Bienvenido. Pero solo, perdón, un último comentario. Yo había apuntado aquí que nos habían hablado que tenían la participación de estudiantes de primer y cuarto año, ¿verdad? Ajá. Entonces, también pensando un poquito y aprovechando, ¿verdad? Aquí tenemos el departamento de egresados, tal vez trabajar con ellos también, ¿verdad? Y que son los que ya están trabajando y tienen otras ideas. Entonces, De hecho, para hacer un proceso completo tenemos que tomar en cuenta al aspirante, al estudiante, al estudiante. Y luego, para poder mapear, eso es clave, eso es clave. Hemos hecho cosas con egresados como encuestas y todo, pero no es lo mismo que tener una entrevista semiestructurada. O generar un mapa de empatía, es donde hay que como creer en el proceso para recopilar el resto de información, porque la encuesta es digital, es otro tipo de contacto y se pierde uno muchos insights. Y sí, los egresados son muy importantes en el caso de industrial, que estamos mutando porque el mercado laboral es diferente que en otros países. Casi necesitamos un walkie-talkie. Como para estar conectadísimos a lo que están haciendo. El marco orientador de la formación tiene dos perfiles, uno el del docente. Y por otro lado también el del estudiante. Entonces en algún momento yo, si no me bajara a meter mi César, el capo ha propuesto que haya una evaluación cada año del autoevaluación del estudiante y una evaluación externa por parte del facilitador o de la gente que está acercando al estudiante
de cómo me voy acercando a ese perfil que la Landía quiere que yo tenga. Yo lo quiero tener, es que ese es el punto, ¿ah? Sí. Y de ahí que no todo el mundo tenga que ser estudiante de la Landía. Aquí creen que mientras más estudiantes, y eso no va con la tradición jesuítica. Con las universidades. Hay que seleccionar a los docentes y hay que seleccionar a los alumnos. Okay. Entonces, ¿cómo yo me voy acercando? Obviamente, si quiero acercarme, porque si no, tendría que buscar otra universidad. Ahora me interesa hacer plata. No es ese, estoy hablando de una caricatura, me voy a la Marroquín. Quiero ser hombre o mujer para servir a los demás, desde una carrera, una profesión, etcétera, es a lo mejor la Landía. Pero mi punto es ese: antes, durante y después. Y luego este apoyo que podemos tener de los egresados, porque el último criterio de evaluación de una universidad jesuítica es qué es lo que hacen los profesionales allá afuera, no en esta burbuja que se llama Universidad Landía Campus Central, no, allá en la universidad, allá afuera, en donde está el día a día. Ese es el criterio último, entre otros. Y yendo en esa línea, con lo que tú dices, yo creo que nosotros también hace poco, lo valorable también de eso es que si el estudiante es parte de ese proceso continuamente, él va a tener la capacidad de tener esa herramienta cuando él sea profesional para sus actividades profesionales. Para la familia, dice. Exacto. O sea, ese es como que el gran resultado, digamos. Creativa, no me gusta posiblemente que digan cómo hacer las cosas, sino que respete. Están elaboradas, ¿verdad? Y generar ideas. Muy ad hoc. Yo lo que les digo, primero, pues que hubo que necesitaba. Aparte, pues me da mucho. Que era evolucionado, aunque esto sea. Ustedes hablan de usuarios, yo ahí agregaría nada más porque no solo los sé. Pues, a todos. Hay CDCs, ADs y horarios. Y agregaría a los gestores. Ok, sí. Con eso cierran lo que ustedes están hablando. Lo último, sí creo que es un aporte para conocer
No esperaría por menos de esa solicitud. Y siéntanse en la libertad de poder integrar también a la vida. Creo que también hay que formar personas. Entonces ya tienen a la BRAC, a la BRIC y a la BRIC. Que somos de la facultad, o sea. Integrar a la dimensión espiritual del ser humano, para que no se pierda. Y por último, pues que también sistematicemos esto, porque al igual que nos pasó con Jurídicas, ustedes van a tener el modelo, lo van a tener después, para todos los actores. Pero primero hay que dimensionar el modelo, entonces esa sistematización puede ser una interpretación. 3, 4, 5 con cada. De hecho, podríamos aprovechar la instancia de la cultura para estar ahora, en el proceso de renovación de la creo que es como el momento perfecto para que podamos por ejemplo, es como un modelo que no nos van a copiar igual, pero las mejores cosas se comparten, se multiplican, eso me encanta, porque creo que la educación en diseño es una cosa en sí, que tiene mucho que ofrecer a otras áreas. Sí. Más abrir el espacio para la educación religiosa, que él es el experto aquí, ¿verdad? Entonces también nos podría ser nuestro asesor. Lo que querrás, hombre. la dimensión de tiene demasiados conflictos cognitivos desde ahora que se ve. Tomando todas las notas. Yo para concluir, me gustaría que lo enriquecedor de todo este proceso y de la metodología del diseño es que es un proceso iterativo, que siempre está en constante mejora y como tú decías, es lo que lo hace vivo. Y entonces siempre estamos en constante aprendizaje y crecimiento. Eso, con eso me quedaría, o con eso cerraría. Buenísimo.